Jesús, paso a paso, una biografía espiritual narrada. Capítulo 1. La espera de un Salvador. Las profecías del Antiguo Testamento, el anhelo de redención. El primer paso en el viaje espiritual que nos lleva a Jesús comienza mucho antes de su nacimiento, en el vasto y antiguo horizonte del Antiguo Testamento. Desde los primeros relatos de la creación hasta los tiempos de los profetas, la humanidad se ha ido preparando para el encuentro con el Mesías prometido, el Salvador. Desde el principio, la humanidad experimentó una profunda necesidad de redención. El pecado y la separación de Dios habían oscurecido la vida del hombre, pero Dios, en su infinita misericordia, nunca abandonó a su pueblo. Las Escrituras estaban llenas de promesas, como un hilo que conectaba a todas las generaciones, apuntando hacia un futuro donde la esperanza sería restaurada. Los profetas, inspirados por el Espíritu Santo, anunciaron un futuro en el cual Dios no solo sería el Señor soberano, sino también el Redentor cercano. Isaías, por ejemplo, habló de un niño que nacería de una virgen, un Emmanuel que significaría Dios con nosotros. Este anuncio se convirtió en un faro de esperanza para el pueblo de Israel, que aguardaba ansiosamente la llegada de aquel que restauraría la paz y la justicia en el mundo. Pero, ¿qué significa realmente esperar un Salvador? Para el pueblo de Israel, la espera no era pasiva. No se trataba solo de esperar el cumplimiento de una promesa lejana. La espera era activa, un continuo clamor hacia el cielo, una oración profunda y ferviente por la restauración de su relación con Dios. Era el grito de un pueblo que sentía su necesidad de redención, que sabía que su historia estaba incompleta y que solo en la intervención divina encontraría la sanación. La espera también estaba marcada por un proceso de purificación y preparación. Dios iba guiando a su pueblo a través de pruebas y enseñanzas, como en los tiempos del exilio, donde los israelitas fueron despojados de su tierra y su templo, pero en medio de esa oscuridad, también floreció la esperanza. El corazón del pueblo se fue abriendo para recibir al Mesías, no como un rey terrenal, sino como un Salvador con un reino que no era de este mundo. La promesa de un Mesías, esperanza y expectativa. A medida que pasaban los siglos, la expectativa por el Mesías se intensificaba. Los profetas no solo hablaban de un rey, sino también de un siervo sufriente, uno que sería rechazado por su pueblo, pero que a través de su sufrimiento traería la salvación. El famoso pasaje de Isaías 53 describe a este siervo como alguien que llevaría las iniquidades de todos, herido por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. Esta imagen de un Salvador sufriente, aunque difícil de entender completamente, comenzó a calar profundamente en los corazones del pueblo judío. La esperanza no era solo una expectativa de liberación política, sino una transformación profunda y espiritual. El pueblo de Israel esperaba un Mesías que restaurara el orden divino, que trajera paz y reconciliación con Dios. Pero había una verdad más profunda. La salvación que esperaban no solo se refería a la liberación de los enemigos externos, sino a la sanación del corazón humano, del alma herida por el pecado. En medio de este clima de esperanza, la historia parecía avanzar de manera lenta, pero las promesas de Dios nunca fallan. En cada generación, los fieles mantenían viva la expectativa, transmitiendo las Escrituras de padres a hijos, recordando que el Salvador, algún día, llegaría. La espera era también una escuela de fe, donde las pruebas y las dificultades se transformaban en oportunidades para acercarse más a la verdad prometida. El tiempo de preparación, el silencio de Dios en la historia. Entre las páginas del Antiguo Testamento y los relatos del Nuevo Testamento, hubo un periodo de silencio. Durante unos 400 años,
desde el último de los profetas hasta el nacimiento de Jesús, no hubo mensajes directos de Dios a su pueblo. Este silencio no debe interpretarse como ausencia de Dios. Más bien, era un tiempo de maduración, de preparación para el gran evento que estaba por suceder. El pueblo de Israel había pasado por muchas dificultades: el exilio, la conquista, el regreso a su tierra, la reconstrucción del templo. Y durante todo este tiempo, muchos se preguntaban: ¿dónde está Dios? ¿Por qué no habla más? El silencio de Dios era, en cierto sentido, un desafío a la paciencia y la fe, pero también una oportunidad para preparar el terreno del corazón humano. Es en este silencio, en este tiempo de espera activa, que el pueblo de Israel se preparaba para recibir a Jesús. Dios no estaba ausente, sino trabajando en los corazones, preparándolos para un cambio radical que vendría de una manera inesperada. Cuando finalmente la palabra de Dios se hizo carne, en el nacimiento de Jesús, la preparación estuvo completa. La espera llegó a su fin, y el Salvador prometido se hizo visible y cercano. La historia humana, que parecía estar suspendida en el tiempo, dio paso al cumplimiento de la promesa de salvación. Este capítulo nos introduce al contexto histórico y espiritual que prepara el camino para el nacimiento de Jesús. Cada detalle de esta espera es importante, ya que nos ayuda a comprender la profundidad de la obra de Dios en la historia humana. Jesús no vino como un simple visitante, sino como el cumplimiento de toda una historia de promesas, de esperanza y de un pueblo que, aunque en silencio, nunca dejó de esperar. Capítulo 2. El nacimiento en Belén, un comienzo humilde. La llegada de Jesús, humildad, sencillez y amor. En medio de la espera y la esperanza, cuando la hora de la promesa se cumplió, el Salvador no llegó con el brillo de la realeza terrenal ni con la majestuosidad que los hombres habrían esperado. Jesús nació en un pequeño y modesto pesebre, en una ciudad distante, lejos de los palacios y los tronos del poder. Belén, una ciudad de poca importancia en ese tiempo, fue el escenario de un milagro trascendental, la llegada de Dios hecho carne. El nacimiento de Jesús es un acto profundamente revelador del carácter de Dios. No vino en el esplendor de la gloria, sino en la pobreza, en lo que muchos podrían considerar la insignificancia de una aldea rural. La humildad del nacimiento de Jesús tiene un mensaje que resuena con fuerza a lo largo de su vida y enseñanza. El reino de Dios no se mide por el poder humano ni por la riqueza material, sino por la sencillez, el amor y la entrega total. La elección de un pesebre como lugar de su nacimiento es un símbolo profundo de cómo Dios se hace cercano a nosotros, sin importar nuestra condición o nuestra posición en la sociedad. Jesús no eligió una cuna de oro, sino la más sencilla de todas, porque su misión era llegar a todos, sin distinción, especialmente a los más humildes y marginados. Al nacer en Belén, la ciudad de David, Jesús también se conecta con la historia de Israel, que esperaba un Mesías de la línea de David. Pero más allá de la genealogía, este nacimiento subraya que el verdadero rey no se impone por la fuerza, sino que se ofrece con amor y servicio. Así, desde su primer aliento, Jesús mostró el camino del servicio desinteresado, despojado de toda vanidad humana. La estrella, los pastores y los magos, la revelación a los sencillos. En ese mismo momento de humildad, el cielo se iluminó con una estrella resplandeciente, una señal que guiaba a los sabios de Oriente hasta el lugar del nacimiento. Los magos, hombres sabios que venían de tierras lejanas, se acercaron a adorar al niño. La estrella no solo los guió a un lugar físico, sino que les mostró que el Salvador no solo venía para los judíos,
sino para todas las naciones. Los magos, con sus ricos regalos de oro, incienso y mirra, representaron a los gentiles, aquellos fuera del pueblo de Israel, y simbolizan que la salvación de Dios es para todos los pueblos, sin excepción. Ellos llegaron a Jesús, reconociéndolo como el Rey prometido, el Salvador de la humanidad. Por otro lado, los pastores, los más humildes entre los trabajadores del campo, también fueron visitados por los ángeles, quienes les anunciaron el nacimiento de Jesús con un mensaje de gran gozo. Os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Estos pastores, gente sencilla y de corazón puro, fueron los primeros en recibir la noticia de la llegada del Salvador, confirmando que el reino de Dios está especialmente cercano a los humildes y a los sencillos de corazón. La visión de los pastores representa un contraste claro con la gran ciudad de Jerusalén, que no se dio cuenta de la importancia del nacimiento de Jesús. Mientras que los poderosos, los sabios y los líderes del mundo permanecieron ajenos al milagro, los sencillos pastores fueron los primeros en reconocer y adorar al niño. Esto nos enseña que la verdadera sabiduría no reside en los logros mundanos, sino en la humildad y la disposición a recibir la revelación divina. El primer paso de la misión: ser uno de nosotros. El nacimiento de Jesús en Belén marca el primer paso hacia el cumplimiento de su misión. En su humildad, Dios se hace uno de nosotros, tomando la forma humana para poder identificarse plenamente con nuestras alegrías, nuestras luchas y, sobre todo, con nuestro sufrimiento. Jesús no vino desde una distancia, observándonos desde su trono celestial, vino a estar con nosotros, a caminar entre nosotros, a vivir como uno de nosotros. Este acto de encarnación es fundamental para entender el mensaje cristiano. Dios no es un ser lejano que no comprende nuestras dificultades, sino que en Jesús se hizo carne para experimentar la vida humana en su totalidad. La misión de Jesús no se limitaba a ser un maestro o un profeta. Su misión era vivir entre nosotros, ser testigo de la vida humana en toda su complejidad, y mostrar el camino hacia la reconciliación con Dios. A través de su nacimiento humilde, Jesús nos invita a reconocer la dignidad que se encuentra en lo pequeño, en lo sencillo. Dios no necesita de nuestra grandeza ni de nuestras riquezas materiales. Él solo necesita un corazón dispuesto a acogerlo. Así, el nacimiento de Jesús es una llamada a la humildad y a la apertura del corazón. Es el primer paso hacia una vida nueva, una vida marcada por el amor, el servicio y la entrega. El nacimiento de Jesús en Belén es un relato que no solo nos habla de un hecho histórico, sino de un profundo mensaje espiritual. Jesús, el Hijo de Dios, vino al mundo en la más absoluta humildad, revelando desde su primer día que el amor de Dios no conoce límites, no está condicionado por el poder ni la riqueza, y se acerca especialmente a los más pequeños, a los más débiles, a los más pobres en espíritu. El humilde nacimiento de Jesús se convierte en una invitación a vivir de manera diferente, a valorar lo esencial y a seguir el camino del servicio y el amor incondicional. Cada uno de nosotros, al contemplar este nacimiento, es llamado a ser más humilde, a ser más fiel, y a abrir el corazón al mensaje transformador que Jesús trae consigo. Capítulo 3. La infancia y el crecimiento. Preparación para la misión. El hogar en Nazaret, un lugar de sencillez y amor. Después de su nacimiento en Belén, la vida de Jesús siguió en una dirección humilde y discreta, como la de cualquier niño en su época. Fue criado en Nazaret, una pequeña aldea en la región de Galilea, lejos de los centros de poder o influencia. Jesús creció en un hogar común, junto a su madre María y su padre adoptivo, José, un carpintero.
El Evangelio de Lucas nos habla brevemente de esos primeros años, describiendo cómo Jesús crecía en sabiduría, en estatura y en gracia ante Dios y los hombres. Este crecimiento no fue solo físico, sino también espiritual y emocional. En su hogar, Jesús experimentó el amor de una madre que lo cuidaba y la sabiduría de un padre que lo guiaba en el trabajo y en la vida cotidiana. El ejemplo de sus padres fue fundamental para su formación. Nazaret era una ciudad pequeña y sencilla, sin grandes pretensiones. Es significativo que el Mesías, esperado por tantas generaciones, no naciera ni creciera en un palacio ni en un ambiente de lujo. Jesús fue parte de una familia humilde, lo que refuerza su identificación con los pobres y con aquellos que viven en la sencillez. El hecho de que fuera conocido como el hijo del carpintero en la región muestra aún más su conexión con los aspectos cotidianos de la vida humana. No vino a atraer atención por su estatus, sino por la verdad que traía consigo. El silencio de los primeros años. Preparación interior. Durante los primeros años de vida de Jesús, no se sabe mucho más que estos fragmentos de crecimiento físico y familiar. En el Evangelio, hay un notable silencio sobre esos años. Es como si Dios, en su sabiduría, hubiera querido que estos años fueran un tiempo de preparación interior y de desarrollo personal para la misión que estaba por venir. Este silencio no debe ser interpretado como inactividad, sino como un tiempo de profunda reflexión y maduración. Es en estos años que Jesús se identificó con la experiencia humana en su totalidad, desde la niñez hasta la adolescencia, pasando por las alegrías, las luchas y las interacciones cotidianas. Es posible que durante este tiempo, Jesús haya meditado y reflexionado sobre las Escrituras, desarrollando una comprensión más profunda de su vocación y de la misión que su Padre Celestial le había encomendado. Aunque ya en su adolescencia comenzaba a mostrar un conocimiento profundo de las cosas de Dios, fue en estos años silenciosos que Jesús comenzó a preparar su corazón y su mente para su futuro ministerio. El episodio en el templo, un destello de sabiduría divina. Uno de los pocos relatos que se conocen de la infancia de Jesús tiene lugar cuando él tenía 12 años. María y José lo llevaron al templo de Jerusalén para celebrar la Pascua, como era costumbre. Tras la festividad, la familia regresaba a Nazaret, pero al darse cuenta de que Jesús no estaba con ellos, regresaron rápidamente a Jerusalén en su búsqueda. 3 días después, lo encontraron en el templo, conversando con los maestros de la ley, escuchándolos y haciéndoles preguntas. El Evangelio nos dice que todos los que le oían se admiraban de su inteligencia y de sus respuestas. Este episodio resalta un aspecto fundamental de la vida de Jesús. Aunque vivió una vida común en muchos aspectos, desde su niñez mostró una sabiduría y una profundidad espiritual que no tenían parangón. Jesús, incluso siendo un niño, comprendía perfectamente las Escrituras y el propósito de su vida. Este episodio también nos muestra una lección importante. La misión de Jesús no comenzó en la adultez, sino que ya desde joven estaba en contacto con la voluntad de Dios. Él mismo, al ser encontrado en el templo, explicó que debía estar en los negocios de mi Padre, una revelación clara de su comprensión de su identidad y su propósito. Aunque María y José no comprendieron completamente este momento, su actitud de fe y de confianza en Dios le permitió a Jesús continuar con su preparación interna, sabiendo que su tiempo aún no había llegado. La vida cotidiana, la experiencia humana de Jesús. Después de este episodio, la vida de Jesús en Nazaret vuelve a ser silenciosa. El Evangelio dice que regresó con ellos a Nazaret y vivió sujeto a ellos. Jesús, a pesar de su sabiduría divina, siguió el camino común de los niños y adolescentes de su tiempo, obedeciendo a sus padres y participando en la vida familiar y social de Nazaret. Este periodo de su vida muestra su plena identificación con la humanidad. Jesús no nació solo para enseñar o sanar, sino para vivir con nosotros, para experimentar la vida en su totalidad.
crecer como ser humano, desarrollándose en todos los aspectos de la vida, le permitió comprender en profundidad las realidades de la existencia humana, la relación con los demás, el trabajo, la familia y la sociedad. La vida de Jesús en Nazaret es un recordatorio de que la santidad no está reservada solo para momentos extraordinarios, sino que se puede encontrar en lo ordinario, en lo cotidiano. Vivir con humildad, trabajar con dedicación, amar a los demás con sinceridad, todas estas son actitudes que reflejan la verdadera vida cristiana. La transición hacia la misión, el momento señalado. La vida de Jesús en Nazaret, aunque en silencio, fue fundamental para su preparación. Este periodo de crecimiento y de aprendizaje no solo fue un proceso físico, sino también espiritual, en el cual Jesús adquirió la sabiduría y la madurez necesarias para enfrentar los retos que su misión traería consigo. Al llegar a la adolescencia, Jesús ya estaba preparado para dar el siguiente paso en su vida, el cual sería el comienzo de su ministerio público. A medida que fue creciendo, su corazón se fue abriendo a la voluntad de Dios, y él comenzó a entender más profundamente el propósito para el cual había venido al mundo. El momento de su manifestación pública, cuando Jesús comenzaría a enseñar, sanar y revelar el reino de Dios, estaba por llegar. Pero antes de que esto sucediera, Jesús necesitaba conocer completamente la naturaleza humana, su fragilidad y sus luchas, para poder ofrecerles la salvación con compasión y entendimiento. Este capítulo nos ha llevado a través de los primeros años de vida de Jesús, en los cuales, aunque no hubo grandes hechos públicos, su vida estuvo marcada por la preparación interna y el crecimiento espiritual. En su sencillez, Jesús nos enseña que cada etapa de la vida tiene un propósito y que, en lo cotidiano, Dios también actúa y forma a sus hijos. Capítulo 4. El bautismo en el Jordán, el inicio público de la misión. El llamado de Juan el Bautista. Después de años de crecimiento en Nazaret, llegó el momento de que Jesús comenzara su misión pública. Este momento de transición estuvo marcado por un encuentro fundamental, su bautismo en el río Jordán, administrado por Juan el Bautista. Juan, un hombre de gran fervor espiritual, había estado predicando acerca del arrepentimiento y la venida del reino de Dios. Su mensaje había llamado la atención de muchas personas, y él estaba preparando el camino para el Mesías prometido. Juan vivía en el desierto y se dedicaba a bautizar a los que se acercaban, simbolizando la limpieza de los pecados y la preparación para la llegada de algo nuevo. Cuando Jesús se presentó ante él para ser bautizado, Juan, consciente de la pureza de Jesús y de su naturaleza divina, se sintió inicialmente incómodo y declaró que no era digno de bautizarlo. Sin embargo, Jesús le explicó que era necesario que se cumpliera toda justicia, es decir, que debía identificarse plenamente con la humanidad, incluso en su acto de arrepentimiento y purificación. El bautismo de Jesús, aunque no era un acto de purificación para él, fue un acto de identificación con la humanidad. Jesús no necesitaba ser purificado, pero se sumó a aquellos que se arrepentían y se preparaban para la venida del reino de Dios. Este acto de humildad y obediencia dejó claro que Jesús venía a ser uno de nosotros, a compartir nuestra condición humana y a abrir el camino para todos. La voz del Padre y la presencia del Espíritu Santo. Cuando Jesús salió del agua tras su bautismo, un evento extraordinario ocurrió. El cielo se abrió y el Espíritu Santo descendió sobre él en forma de paloma. En ese momento, se oyó una voz del cielo que dijo: «Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia». Este momento de revelación es fundamental, ya que marca no solo el comienzo público del ministerio de Jesús, sino también la manifestación de la Trinidad, el Padre,
el Hijo y el Espíritu Santo. La voz del Padre valida la identidad de Jesús como el Hijo de Dios, y el Espíritu Santo desciende para capacitar a Jesús para su misión en la tierra. Es un acto profundamente simbólico, que subraya la divinidad de Jesús y su conexión inseparable con Dios Padre y el Espíritu Santo. El bautismo de Jesús también puede entenderse como un acto de consagración, un momento en el que Jesús es formalmente señalado para llevar a cabo la obra que su Padre le había encomendado. Desde este punto, Jesús comienza su ministerio público, dando inicio a su misión de predicar el reino de Dios, sanar a los enfermos, y revelar el amor incondicional de Dios hacia la humanidad. La tentación en el desierto, la prueba antes de la misión. Tras su bautismo, Jesús fue conducido por el Espíritu al desierto, donde pasó 40 días y 40 noches, ayunando y preparándose espiritualmente para lo que le esperaba. Durante este tiempo de retiro, Jesús enfrentó una serie de tentaciones por parte de Satanás, quien intentó desviarlo de su misión y su obediencia al Padre. Las tentaciones que Jesús enfrentó fueron profundas y estratégicas. Satanás lo tentó en 3 áreas fundamentales: el deseo de poder, la satisfacción de las necesidades físicas y la prueba de su relación con Dios. En cada uno de estos momentos, Jesús respondió con palabras de las Escrituras, demostrando su fidelidad a Dios y su rechazo a cualquier forma de tentación que lo apartara del propósito divino. La tentación de Jesús en el desierto no solo fue un desafío personal, sino un acto simbólico en el que Jesús enfrentó los mismos tipos de tentaciones que los seres humanos enfrentan a lo largo de sus vidas. A través de su victoria sobre la tentación, Jesús mostró que es posible resistir al mal mediante la obediencia a Dios y el uso de la verdad divina. Además, este tiempo en el desierto preparó a Jesús para las dificultades que enfrentaría durante su ministerio público. Sabía que la tentación, la oposición y el sufrimiento serían parte de su camino, y al enfrentarse a estas pruebas en el desierto, se fortaleció para lo que vendría. La identidad revelada, el Hijo de Dios en misión. El bautismo de Jesús, seguido por su tentación en el desierto, marca el comienzo oficial de su ministerio público. Estos eventos revelan 2 aspectos cruciales de su identidad. Primero, que Jesús es el Hijo amado de Dios, destinado a cumplir una misión divina, y segundo, que, a través de su fidelidad a Dios y su victoria sobre las tentaciones, Él es el modelo perfecto de obediencia y rectitud. Jesús no vino solo a ser un líder religioso o un maestro moral, vino a revelar el reino de Dios en su plenitud. Al ser bautizado y al resistir las tentaciones, Jesús no solo inicia su ministerio, sino que nos da un ejemplo de cómo debemos vivir, confiando en Dios, rechazando las falsas promesas de poder y riqueza, y viviendo en obediencia a la voluntad divina. La voz del Padre, que declara su complacencia en Jesús, es un recordatorio de que Jesús no está solo en su misión. Él está respaldado por el amor y la aprobación de Dios, y es este amor el que guiará cada uno de sus pasos. El Espíritu Santo también está presente, capacitando a Jesús para llevar a cabo la obra de la salvación, recordándonos que cada uno de nosotros, al seguir a Jesús, también es acompañado por el Espíritu en nuestra misión personal. Un llamado para todos, el bautismo como invitación. El bautismo de Jesús, lejos de ser solo un acto aislado, se convierte en un llamado para todos. El bautismo es una invitación a entrar en la vida de Jesús, a ser identificados con Él en su muerte, resurrección y en su misión de salvar al mundo. Jesús, al ser bautizado, nos abre el camino para que nosotros también podamos ser limpiados, renovados y llenos del Espíritu Santo. El acto de bautizarse no es solo un ritual externo, sino un paso profundo hacia una transformación interna.
Es un recordatorio de que todos estamos llamados a vivir en obediencia a Dios y a seguir el ejemplo de Cristo en nuestra vida diaria. Este capítulo ha sido fundamental para entender el inicio del ministerio público de Jesús. El bautismo, la tentación en el desierto y la revelación de su identidad como Hijo de Dios nos muestran el comienzo de la obra redentora que Jesús llevaría a cabo. En su obediencia, Jesús nos muestra el camino para vivir con fidelidad y seguir a Dios en cada paso de nuestra vida. Capítulo 5. La elección de los primeros discípulos, un llamado radical. La vida cotidiana de los primeros discípulos. La vida de los primeros discípulos de Jesús no era nada extraordinaria a simple vista. Eran hombres comunes, provenientes de diferentes orígenes, que llevaban una vida sencilla y trabajadora. Algunos eran pescadores en el mar de Galilea, otros eran cobradores de impuestos, y algunos eran simplemente conocidos del pueblo. Pero algo en sus corazones estaba preparado para responder a un llamado que cambiaría el rumbo de sus vidas y de la historia del mundo. Entre ellos, destacaban Pedro, Andrés, Santiago y Juan, quienes eran pescadores. Ellos pasaban sus días lanzando redes al agua en busca de peces, ganándose la vida con esfuerzo y dedicación. Eran hombres que conocían el trabajo arduo, las frustraciones y las recompensas sencillas de la vida diaria. Sin embargo, todo cambió un día cuando Jesús pasó por sus vidas. El encuentro con Jesús, un llamado inesperado. La primera vez que Jesús se encontró con Pedro y Andrés fue cuando estaban trabajando en sus barcas, junto al mar. Jesús les dijo: «Venid en pos de mí, y os haré pescadores de hombres». Mateo 4, versículo 19. Este simple, pero profundo llamado, los invitaba a abandonar todo lo que conocían y seguir a un hombre que les prometía algo más grande que cualquier recompensa terrenal: la oportunidad de ser parte de una misión divina. A pesar de ser un llamado inesperado y radical, estos dos hermanos respondieron sin dudar. Dejaron sus redes y siguieron a Jesús, un acto que reflejaba su confianza en algo mayor que lo que sus ojos podían ver. No solo escucharon las palabras de Jesús, sino que sintieron una atracción espiritual que los impulsó a tomar la decisión de seguirlo sin preguntar demasiado sobre lo que sucedería. Este fue solo el inicio del proceso de selección de discípulos, y Jesús continuó buscando a otros para unirse a él en su misión. Poco después, llamó a Santiago y Juan, hijos de Zebedeo, quienes también dejaron todo para seguirle. La radicalidad del llamado, dejarlo todo para seguir a Jesús. El llamado de Jesús no era un simple acto de invitación, era una demanda radical. Seguir a Jesús significaba dejar atrás las seguridades de la vida cotidiana. Los discípulos no solo dejaron sus trabajos, sino que abandonaron una vida conocida y establecida, a menudo sin saber exactamente qué les esperaba. Este aspecto del llamado de Jesús refleja una enseñanza profunda. El reino de Dios no es algo que se pueda recibir como una adición a la vida que ya conocemos. Más bien, es una llamada a una transformación radical, a reorientar nuestras prioridades y valores. Jesús no invitaba a sus discípulos a seguirlo para obtener ganancias materiales, sino para convertirse en parte de una misión que desbordaría todas las expectativas humanas. El dejarlo todo para seguir a Jesús se convertirá en un tema recurrente a lo largo de su ministerio. Los discípulos tendrán que aprender a renunciar a las preocupaciones terrenales, como el confort y la seguridad, para seguir a uno que les prometía un reino que no se veía con ojos físicos, sino que se comprendía solo a través de la fe y el amor.
el significado de ser pescador de hombres. La promesa de Jesús, os haré pescadores de hombres, no era solo una imagen poética, sino un llamado a una misión transformadora. Los discípulos, al igual que los pescadores que arrastran sus redes para capturar peces, serían ahora llamados a pescar a los hombres, invitándolos al reino de Dios. Ser un pescador de hombres no era simplemente un trabajo de predicación, sino una tarea de compasión y de vida compartida. Los discípulos no solo proclamaban un mensaje, sino que vivían el mensaje, ofreciendo a las personas un modelo de amor, perdón y sacrificio. Ser pescador de hombres implicaba salir al mundo y atraer a otros al amor de Dios, para que pudieran experimentar la transformación interna que los discípulos mismos estaban viviendo. Esta tarea, aunque a veces difícil y desafiante, reflejaba la esencia de la misión de Jesús: atraer a las personas hacia una vida nueva, una vida que reflejara la bondad, la justicia y el amor de Dios. La primera enseñanza: el reino de Dios está cerca. Una vez que los discípulos comenzaron a seguir a Jesús, Él les enseñó acerca del reino de Dios, un concepto central en su ministerio. El reino de Dios no era un reino terrenal, sino una realidad espiritual que se manifestaba a través de la vida de Jesús y, más tarde, a través de sus discípulos. Jesús les explicó que el reino de Dios estaba cerca, y les animó a predicar ese mensaje de esperanza a otros. El reino de Dios no era una institución o un lugar físico, sino la presencia de Dios en medio de su pueblo. A través de las obras de Jesús, las personas podían ver y experimentar lo que era vivir bajo el reinado de Dios, un reino de paz, justicia, amor y restauración. Jesús enseñó que, para formar parte de este reino, era necesario arrepentirse y creer en el Evangelio. Este mensaje del reino de Dios se convirtió en el núcleo del ministerio de Jesús, y sus discípulos, al ser llamados a participar en esa misión, debían llevar este mensaje de transformación a todos los rincones del mundo. La diversidad de los discípulos, un grupo imperfecto, pero unido por una causa común. Lo notable de los discípulos que Jesús eligió no era su perfección, sino su disposición a seguirlo a pesar de sus defectos y limitaciones. Jesús no buscó entre los líderes religiosos, los sabios o los poderosos de la época. En lugar de eso, escogió a hombres sencillos, con diversas personalidades y profesiones. Algunos eran impulsivos, como Pedro, otros eran cautelosos, como Tomás, y algunos, como Mateo, eran considerados traidores por su trabajo como recaudadores de impuestos. Esta diversidad nos muestra que, en el reino de Dios, no hay lugar para la exclusión. Jesús vio más allá de las apariencias y de las expectativas sociales, eligiendo a aquellos cuyo corazón estaba dispuesto a ser transformado y cuyo amor por Él sería la fuerza que los uniera. La unidad de los discípulos no surgía de su perfección, sino de su amor y fe en el Maestro. El comienzo de la comunidad, un nuevo modo de vida. A medida que los discípulos de Jesús comenzaron a seguirlo y a aprender de Él, se formó una comunidad nueva, una comunidad que reflejaba el reino de Dios en la tierra. No solo era un grupo de hombres que viajaban juntos, sino una familia unida por un propósito común: proclamar el amor y la salvación de Dios. La comunidad de discípulos es un modelo de cómo debe ser la iglesia, un grupo diverso, imperfecto, pero unido en torno a un llamado común a vivir el amor de Dios en el mundo. A lo largo de los evangelios, veremos cómo esta comunidad de seguidores de Jesús, a pesar de sus luchas internas y sus dudas, sería la base para la expansión del mensaje del evangelio a todo el mundo.
Este capítulo sobre la elección de los primeros discípulos es crucial para comprender cómo Jesús comenzó a formar la comunidad que llevaría su mensaje al mundo. A través de un llamado radical y transformador, Jesús reunió a un grupo de hombres comunes para que fueran testigos de su vida, su obra y su sacrificio, y para que, a su vez, compartieran ese mensaje con otros. Capítulo 6. El Sermón del Monte, las bienaventuranzas y la nueva ética del reino. El contexto del Sermón del Monte. En un momento crucial de su ministerio, después de llamar a sus primeros discípulos y de comenzar a sanar a las multitudes, Jesús se retira a un monte cercano, un lugar apartado donde podría enseñar a sus seguidores. El monte era un lugar simbólico, recordando a los oyentes los momentos de revelación en la historia de Israel, como cuando Moisés recibió los 10 mandamientos en el monte Sinaí. Este sermón, conocido como el Sermón del Monte, es uno de los discursos más significativos y profundos de Jesús y establece los principios fundamentales del reino de Dios. Las bienaventuranzas, un mensaje radical de esperanza. El Sermón del Monte comienza con las bienaventuranzas, una serie de afirmaciones que parecen contradecir las expectativas del mundo, pero que revelan los valores fundamentales del reino de Dios. En estas primeras palabras, Jesús pronuncia bendiciones sobre aquellos que en el mundo son considerados pobres, humildes y débiles. Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque ellos serán consolados. Bienaventurados los mansos, porque ellos heredarán la tierra. Mateo 5, versículo 3 a 5. Estas bienaventuranzas no son solo palabras consoladoras, sino un llamado a una transformación profunda. Jesús está declarando que, en el reino de Dios, las jerarquías y expectativas sociales que definen el valor de las personas son subvertidas. Los humildes, los que sufren, los que tienen hambre y sed de justicia, son los que verdaderamente serán bendecidos. Una nueva ética del reino, el amor radical y el perdón. Después de proclamar las bienaventuranzas, Jesús continuó enseñando sobre una ética que es radicalmente diferente a la de la sociedad. Él presenta una serie de enseñanzas sobre cómo vivir en armonía con los principios del reino de Dios, y su mensaje es claro: el amor, el perdón y la misericordia deben ser las bases de toda interacción humana. Habéis oído que se dijo: amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Pero yo os digo: amad a vuestros enemigos y orad por los que os persiguen. Mateo 5, versículos 43 a 44. Este mandamiento de amar a los enemigos es una de las enseñanzas más desafiantes del Evangelio. Jesús no solo pide que tratemos bien a los que nos aman, sino que extendamos ese amor a aquellos que nos odian, nos persiguen o nos hacen mal. Esta es una ética completamente nueva, que no se basa en la reciprocidad humana, sino en la gracia divina. La justicia del reino, más allá de la ley externa. Otro tema fundamental del Sermón del Monte es la justicia del reino de Dios, que no se limita a la observancia de la ley externa, sino que va más allá, hacia el corazón humano. Jesús aborda varios aspectos de la ley judía, enseñando que no basta con cumplirla de manera superficial, sino que la verdadera justicia proviene de un corazón puro. Habéis oído que se dijo: no matarás, y cualquiera que mate será culpable de juicio. Pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio. Mateo 5, 21 a 22. Aquí, Jesús lleva la ley a un nivel más profundo, indicando que el pecado comienza en el corazón,
no solo en las acciones externas. La ira, el odio y el desprecio hacia el prójimo son tan destructivos como el asesinato en sí mismo. Este enfoque interioriza la ética del reino, llamando a sus seguidores a purificar no solo sus acciones, sino también sus pensamientos y actitudes. La autenticidad en la relación con Dios, no hacer para ser visto. En su enseñanza sobre la oración, el ayuno y la caridad, Jesús subraya la importancia de la autenticidad. No se trata de realizar actos piadosos para ser vistos por los demás o para ganar aprobación pública. La verdadera devoción es aquella que se practica en lo secreto, en la intimidad con Dios. Pero tú, cuando ores, entra en tu aposento, y cierra la puerta, y ora a tu Padre que está en lo secreto, y tu Padre que ve en lo secreto, te recompensará en público. Mateo 6, versículo 6. Este llamado a la humildad y al silencio interior es crucial en la vida cristiana. No es el reconocimiento humano lo que importa, sino la relación personal con Dios. Jesús enseña que lo que hacemos para Dios debe estar motivado por un deseo genuino de agradar a Él y no de impresionar a los demás. La oración del Padre Nuestro, un modelo de relación con Dios. En el contexto de sus enseñanzas sobre la oración, Jesús ofrece a sus discípulos el Padre Nuestro, una oración que encapsula los principios del reino de Dios y la relación con el Padre Celestial. Esta oración, sencilla pero profunda, resume las peticiones esenciales para vivir bajo el gobierno de Dios. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Danos hoy el pan nuestro de cada día, perdona nuestras ofensas, así como nosotros perdonamos a los que nos ofenden, no nos dejes caer en tentación, y líbranos de mal. Mateo 6, versículos 9 a 13. A través de esta oración, Jesús nos enseña a reconocer la soberanía de Dios, a pedir por nuestras necesidades diarias, a buscar perdón y a vivir en reconciliación con los demás. Además, nos muestra que la vida cristiana debe estar centrada en la voluntad de Dios y en una vida de dependencia y confianza plena en Él. El reino de Dios, vivir según los valores eternos. En el Sermón del Monte, Jesús establece las bases para un nuevo tipo de sociedad, una sociedad que refleja los valores eternos del reino de Dios. En lugar de buscar poder, riqueza y estatus, los discípulos de Jesús están llamados a vivir de acuerdo con los principios del amor, la justicia y la humildad. Este reino no es de este mundo, pero tiene un impacto radical sobre él. Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Mateo 6, versículo 33. Jesús invita a sus seguidores a poner a Dios en primer lugar, confiando en que Él proveerá todo lo que necesitan. La verdadera seguridad y satisfacción no vienen de las riquezas materiales, sino de vivir de acuerdo con la voluntad divina. La sabiduría del Sermón del Monte, construir sobre la roca. Al concluir su enseñanza, Jesús compara a los que escuchan sus palabras y las ponen en práctica con un hombre sabio que construye su casa sobre la roca. Las tormentas pueden venir, pero la casa se mantendrá firme. En cambio, aquellos que oyen sus palabras y no las ponen en práctica son como un hombre necio que construye su casa sobre la arena, y su casa se derrumba cuando vienen las dificultades. Todo el que oye estas palabras mías, y las pone en práctica, será semejante a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Mateo 7, versículo 24. Este es un llamado a vivir de manera coherente con lo que enseñó Jesús. La verdadera sabiduría no es solo escuchar la palabra, sino vivirla.
El reino de Dios requiere una transformación profunda de la vida cotidiana, un compromiso constante con la justicia, el amor y la misericordia. Este capítulo nos muestra cómo el Sermón del Monte es más que un conjunto de enseñanzas éticas. Es una llamada a vivir de manera radicalmente nueva, a abrazar los valores del reino de Dios y a construir nuestras vidas sobre la roca sólida de la obediencia a Jesús. Capítulo 7. La elección de los 12, el comienzo de la comunidad de los discípulos. La convocatoria de los primeros discípulos. En los primeros años de su ministerio, Jesús se dedicó a predicar el reino de Dios y a realizar milagros. Sin embargo, no lo hizo solo. Pronto, comenzó a reunir a un grupo de personas que serían sus discípulos más cercanos, aquellos que lo seguirían, aprenderían de él y continuarían su obra después de su muerte. El proceso comenzó de manera sencilla, pero llena de propósito. Un día, mientras caminaba cerca del lago de Galilea, vio a dos hermanos, Simón Pedro y su hermano Andrés, que estaban pescando. Jesús los llamó con una invitación simple pero radical: venid en pos de mí, y os haré pescadores de hombres. Mateo 4, versículo 19. Sin dudar, los hermanos dejaron todo atrás, incluyendo sus redes de pesca, y siguieron a Jesús. A esta llamada se unieron otros discípulos, como Santiago y Juan, los hijos de Zebedeo, y más tarde, Mateo, el recaudador de impuestos. Con el tiempo, el número de seguidores de Jesús aumentó, y él eligió a 12 de ellos para ser sus apóstoles, un grupo especial que tendría una relación aún más cercana con él. El significado de los 12 apóstoles. El número 12 no fue accidental. En la tradición judía, el número 12 tenía un profundo significado, ya que representaba a las 12 tribus de Israel, los descendientes de los hijos de Jacob. Al elegir a 12 apóstoles, Jesús estaba simbolizando el inicio de un nuevo Israel, un pueblo reunido no por la descendencia física, sino por la fe en él y en el reino de Dios. Cada uno de los apóstoles tenía un trasfondo diverso, lo que reflejaba la amplitud del mensaje de Jesús. Algunos, como Pedro y su hermano Andrés, eran pescadores; otros, como Mateo, eran considerados pecadores por su trabajo como recaudadores de impuestos. Jesús no elegía a los perfectos o a los de alta posición social, sino a aquellos dispuestos a dejarlo todo por seguirle. La misión de los apóstoles, proclamadores del reino. Una vez elegidos, los apóstoles fueron enviados en misión. Jesús les dio instrucciones específicas para predicar el reino de Dios y sanar a los enfermos, pero también les advirtió sobre las dificultades que enfrentarían. He aquí, yo os envío como ovejas en medio de lobos. Mateo 10, versículo 16, les dijo. Esta metáfora, que reflejaba la vulnerabilidad y la sencillez del mensaje que debían llevar, también les recordaba que la misión sería ardua. A pesar de las dificultades que enfrentarían, Jesús les dio el poder de realizar milagros, como sanar a los enfermos, limpiar a los leprosos y echar fuera demonios. Estos signos servían como una confirmación del reino de Dios que ellos proclamaban. La misión de los apóstoles era también una llamada a la conversión y al arrepentimiento. Como Jesús había predicado, el reino de Dios se había acercado, y el tiempo de la salvación estaba cerca. Los apóstoles no solo predicaban, sino que también practicaban lo que enseñaban, mostrando con sus vidas la realidad del reino a través de la compasión y el servicio. El conflicto con las autoridades religiosas.
un desafío a las estructuras de poder. Mientras los apóstoles salían a predicar, Jesús también enfrentaba una creciente oposición de las autoridades religiosas. Los fariseos, saduceos y otros líderes judíos veían con recelo su mensaje, que no solo desafiaba las normas tradicionales de la religión judía, sino que también cuestionaba el orden social y político. En varias ocasiones, Jesús denunció la hipocresía de los líderes religiosos, que se aferraban a las tradiciones y leyes externas sin tener en cuenta el verdadero espíritu de la ley, que es el amor y la justicia. ¡Ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, que cerráis el reino de los cielos delante de los hombres! Mateo 23, versículo 13, les dijo. Este conflicto con las autoridades sería una constante en su ministerio. Sin embargo, Jesús no buscaba la confrontación por el simple hecho de hacerlo, sino para señalar la necesidad de una reforma profunda en la comprensión de la ley y el amor de Dios. Él enseñaba que el reino de Dios no era una cuestión de poder y control, sino de amor y servicio a los demás. La formación de una nueva comunidad, un modelo para la Iglesia. Los apóstoles, al ser testigos de los milagros y enseñanzas de Jesús, comenzaron a comprender que su misión no era solo predicar un mensaje religioso, sino formar una nueva comunidad, basada en principios que transformaban las relaciones humanas. Esta comunidad no estaría centrada en el poder, el estatus o la autoridad, sino en el amor mutuo, la humildad y el servicio. En varios momentos, Jesús les enseñó sobre la importancia de ser siervos en lugar de líderes dominantes. El que quiera ser el primero entre vosotros, será vuestro siervo. Mateo 20, versículo 27. Esta es una de las lecciones más profundas que los apóstoles debían aprender. En el reino de Dios, el liderazgo no se mide por la autoridad, sino por el servicio desinteresado. A través de su ejemplo, Jesús mostró a los apóstoles cómo vivir en comunidad, compartiendo, orando, sirviendo y amando unos a otros. En su última cena con ellos, les dio un mandato nuevo, un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros, como yo os he amado, que también os améis unos a otros. Juan 13, versículo 34. Este amor, basado en la entrega y el sacrificio, sería el sello distintivo de su comunidad. La traición de Judas, la complejidad de la misión. No todos los apóstoles fueron fieles hasta el final. Uno de ellos, Judas Iscariote, traicionó a Jesús, entregándolo a las autoridades por 30 piezas de plata. La traición de Judas es un recordatorio de la complejidad del camino que Jesús estaba tomando. Aunque Jesús sabía lo que iba a suceder, la traición no evitó que él siguiera adelante con su misión de amor y redención. La figura de Judas resalta la realidad de que, a pesar de la cercanía con Jesús y las grandes enseñanzas recibidas, la respuesta humana al llamado divino puede ser diversa. Jesús no anuló la libertad de sus discípulos, sino que respetó su capacidad de decisión, incluso cuando esa decisión conducía al sufrimiento y la muerte. La misión continua, el legado de los apóstoles. Después de la resurrección, Jesús mandó a los apóstoles a continuar la misión que él comenzó. Ide y haced discípulos a todas las naciones. Mateo 28, versículo 19, les dijo. Los apóstoles, fortalecidos por el Espíritu Santo, llevaron el mensaje del reino de Dios por todo el mundo, fundando comunidades cristianas que, a lo largo de los siglos, seguirían creciendo y expandiéndose. El testimonio de los apóstoles continúa hasta hoy, no solo en los textos sagrados, sino en las vidas de millones de personas que siguen a Jesús y viven según los principios del reino de Dios. Así,
Los apóstoles no solo fueron testigos del mensaje de Jesús, sino los primeros pilares de la Iglesia, la comunidad de los que siguen a Cristo. Este capítulo resalta la importancia de los primeros discípulos de Jesús y cómo, a través de ellos, comenzó a formarse una comunidad que no solo escuchaba las palabras de Jesús, sino que se comprometía a vivirlas. La misión de los apóstoles, marcada por el amor, la justicia y el servicio, sigue siendo el modelo para la Iglesia hoy en día. Capítulo 8. Milagros y señales. Revelaciones del reino. Introducción. El reino de Dios en acción. Los milagros de Jesús no eran solo actos de poder sobrenatural, eran señales del reino de Dios que Él vino a instaurar. Cada sanación, cada liberación, cada gesto de compasión estaba cargado de un mensaje profundo. En el reino de Dios no hay lugar para el sufrimiento, la opresión o la muerte. Jesús, al realizar estos milagros, mostraba con hechos lo que sus palabras proclamaban: la restauración de la humanidad en su totalidad. Los milagros de Jesús son una parte central de su ministerio. Sin embargo, no deben ser vistos como simples prodigios, sino como ventanas hacia la naturaleza misma del reino que Él estaba trayendo. En estos actos de poder, Jesús no solo resolvía problemas inmediatos de salud, pobreza o caos, sino que revelaba que la presencia de Dios en el mundo transforma todas las dimensiones de la vida humana. La sanación de los enfermos, el reino de la restauración. Una de las formas más comunes de milagro que realizó Jesús fue la sanación de los enfermos. Desde los ciegos hasta los paralíticos, pasando por los leprosos, las personas que sufrían enfermedades físicas fueron restauradas en su bienestar. En cada uno de estos milagros, Jesús no solo curaba el cuerpo, sino que ofrecía a la persona la posibilidad de integrarse nuevamente en la comunidad y en la vida de Dios. Uno de los relatos más conmovedores es el de la curación de un leproso, Mateo 8, versículos 1 a 4. La lepra en tiempos de Jesús era una enfermedad altamente contagiosa, que también conllevaba un fuerte estigma social, pues los leprosos eran considerados impuros y, por lo tanto, excluidos de la comunidad. Sin embargo, Jesús no solo sanó al leproso, sino que lo tocó, algo impensable para cualquier judío religioso de la época. Este gesto, además de sanar su cuerpo, restauró su dignidad humana, mostrándole que en el reino de Dios no hay lugar para la marginación. La resurrección de los muertos, el poder absoluto de la vida. Los milagros de resurrección realizados por Jesús fueron quizás los más impactantes, pues mostraron de manera rotunda que el reino de Dios traía consigo la victoria sobre la muerte. La resurrección de la hija de Jairo, Marcos 5, versículos 35 a 43, el joven de Naín, Lucas 7, versículos 11 a 17, y, por supuesto, la de Lázaro, Juan 11, versículos 1 a 44, son episodios de gran significancia, donde no solo se muestra el poder de Jesús sobre la muerte, sino también su compasión por el dolor humano. La resurrección de Lázaro es uno de los milagros más poderosos. Cuando Jesús se acercó a la tumba de Lázaro, la multitud lamentaba profundamente su muerte. Sin embargo, Jesús, profundamente conmovido, clamó con voz fuerte: «Lázaro, sal fuera». Y Lázaro salió de la tumba, vivo. Este milagro no solo confirmaba la autoridad de Jesús sobre la muerte, sino que apuntaba a una verdad más profunda. La vida eterna no es solo un concepto futuro, sino una realidad presente para aquellos que viven en comunión con Dios. La
La multiplicación de los panes y los peces, el reino de la generosidad. Uno de los milagros más conocidos es la multiplicación de los panes y los peces, que ocurrió en 2 ocasiones. La de los 5 panes y 2 peces para alimentar a 5.000 hombres, Mateo 14, 13 a 21, y la de 7 panes y unos pocos peces para alimentar a 4.000 personas, Mateo 15, 32 a 39. Este milagro no solo fue una respuesta a la necesidad física de la multitud, sino también una revelación del reino de Dios como un reino de abundancia, generosidad y cuidado por los demás. La multiplicación de los panes es un signo claro de que, en el reino de Dios, no hay escasez. Jesús no solo provee lo necesario para satisfacer las necesidades materiales, sino que también invita a su comunidad a vivir en generosidad, compartiendo lo que tienen con los demás. Este acto de multiplicación apunta a la visión del reino de Dios como un lugar de abundancia, donde todos tienen lo suficiente para vivir dignamente. Los milagros sobre la naturaleza, el poder del Creador. Jesús también realizó milagros que mostraban su poder sobre las fuerzas naturales, apuntando a la restauración de la creación misma. En el episodio donde Jesús calma la tormenta, Marcos 4, versículos 35 a 41, vemos a los discípulos aterrados por una tormenta feroz mientras cruzaban el mar de Galilea. Jesús, sin embargo, se levantó, reprendió al viento y al mar, y todo se calmó de inmediato. Este milagro es una revelación del poder divino sobre toda la creación. Jesús, al calmar la tormenta, no solo demostró su autoridad sobre la naturaleza, sino que también enseñó a sus discípulos sobre la paz que Él trae en medio de la turbulencia de la vida. En el reino de Dios, incluso las fuerzas de la naturaleza responden a la voluntad de Dios. Otro milagro relacionado con la naturaleza es la caminata sobre las aguas, Mateo 14, versículos 22 a 33, donde Jesús se acerca a sus discípulos que están en una barca en medio de una tormenta. Al principio, los discípulos pensaron que era un fantasma, pero Jesús les dijo: «Ánimo, soy yo, no tengáis miedo». Pedro, movido por la fe, pidió caminar hacia él sobre las aguas. Cuando dudó y comenzó a hundirse, Jesús lo rescató, mostrándole que la fe en él tiene el poder de superar cualquier adversidad, incluso lo imposible. La curación de los demonios, el reino de la liberación. Una de las facetas más sorprendentes de los milagros de Jesús fue la expulsión de demonios. Jesús liberó a muchas personas de la posesión demoníaca, como en el caso del endemoniado gadareno, Marcos 5, versículos 1 a 20, quien vivía entre tumbas y a quien Jesús liberó, devolviéndole la paz y la dignidad. La liberación de los demonios no solo muestra el poder de Jesús sobre el mal, sino que también revela la misión de Jesús como el que vino a traer libertad y sanación a los oprimidos. El reino de Dios es un reino de liberación, y Jesús mostró con sus milagros que la verdadera libertad se encuentra en Él. Al sanar a los endemoniados, Jesús no solo restauraba la salud física, sino también la libertad espiritual, liberando a las personas de las cadenas del mal que las mantenían cautivas. Los milagros como revelación del carácter de Jesús. Los milagros de Jesús no fueron solo demostraciones de su poder divino, sino también revelaciones de su carácter y su misión. Jesús mostró, a través de sus milagros, un profundo amor y compasión por el sufrimiento humano. No realizaba milagros solo por el bien de las personas, sino porque veía en cada uno de ellos una dignidad única como hijos de Dios. En cada milagro, Jesús no solo curaba cuerpos, sino que restauraba vidas, devolviendo a cada persona una relación plena con Dios y con los demás. Además,
Los milagros de Jesús eran signos de que el reino de Dios había llegado y de que este reino transformaría el mundo de manera radical, no solo de forma espiritual, sino también física y social. En el reino de Dios no hay lugar para el dolor, la injusticia o la muerte, y los milagros de Jesús son una anticipación de esa nueva realidad. Reflexión: los milagros como una invitación a la fe. Los milagros de Jesús no solo son eventos extraordinarios, sino también invitaciones a la fe. Cada sanación, cada liberación, cada acto de poder era una oportunidad para las personas de poner su confianza en Jesús y en el reino que él proclamaba. Los milagros nos muestran un avance en la realización de la promesa de Dios de redimir toda la creación, y nos llaman a vivir en esperanza, sabiendo que el reino de Dios ya ha comenzado y está en medio de nosotros. Este capítulo refleja cómo los milagros de Jesús no solo transformaron las vidas de las personas que los experimentaron, sino que también continúan siendo un testimonio de la llegada del reino de Dios en la tierra. Cada milagro era una pequeña manifestación de la restauración de todas las cosas que Jesús vino a traer. Capítulo 9. La confrontación con los líderes religiosos, desafiando el sistema. Introducción: el choque de dos mundos. La vida de Jesús estuvo marcada por un constante enfrentamiento con los líderes religiosos de su tiempo. Si bien en muchos aspectos su enseñanza y sus actos fueron profundamente espirituales, también desafiaron las estructuras y los sistemas de poder establecidos. Los fariseos, saduceos y maestros de la ley representaban el orden religioso y social de Israel, pero Jesús vino a cuestionar sus interpretaciones de la ley, su hipocresía y su falta de compasión. Este conflicto no solo fue una lucha entre la verdad y el error, sino también un choque entre un sistema religioso rígido y un mensaje de libertad, justicia y amor. En este capítulo, exploraremos cómo las enseñanzas y las acciones de Jesús desafiaron las tradiciones religiosas de su tiempo, poniendo en evidencia las deficiencias de un sistema que se había alejado del propósito original de Dios para su pueblo. La confrontación con los líderes religiosos se convirtió en un preludio de su misión de transformación radical del corazón humano y de la religión misma. El enfoque de Jesús hacia la ley y la tradición. Los líderes religiosos de Israel eran conocidos por su estricta observancia de la ley mosaica, pero Jesús desafiaba frecuentemente sus interpretaciones rígidas. La ley, según los fariseos y los maestros de la ley, se centraba en el cumplimiento externo de los rituales y las normas, pero Jesús enseñaba que lo que realmente importa es el corazón. Un claro ejemplo de esta confrontación se dio cuando Jesús sanó a un hombre en el día de reposo, lo cual era considerado una violación de la ley por los líderes religiosos. Mateo 12, versículos 9 a 14. Jesús, al sanar al hombre, les preguntó: ¿es lícito hacer el bien en sábado?, desafiando su interpretación de la ley. Para Jesús, la ley no era un fin en sí misma, sino una herramienta para llevar a las personas a una vida más plena, llena de misericordia y compasión. La crítica a la hipocresía religiosa. Jesús no solo cuestionaba la interpretación de la ley por parte de los líderes religiosos, sino que también los acusaba de hipocresía. En varias ocasiones, les reprochó que, aunque parecían ser justos por fuera, sus corazones estaban lejos de Dios. Uno de los episodios más conocidos de esta confrontación ocurrió cuando Jesús pronunció una serie de ayes contra los fariseos y los maestros de la ley. Mateo 23, versículos 1 a 36. En sus críticas, Jesús les dijo que eran como sepulcros blanqueados, que parecían hermosos por fuera,
pero por dentro estaban llenos de podredumbre y muerte. Esta imagen poderosa ilustraba la discrepancia entre su apariencia de rectitud y la falta de amor, misericordia y justicia en sus corazones. La crítica de Jesús no era solo una denuncia de la hipocresía externa, sino también una llamada a la autenticidad. El reino de Dios, según Jesús, no se basaba en apariencias o rituales vacíos, sino en una relación genuina con Dios y con los demás, que se manifestara en acciones de amor y servicio. La crítica al legalismo y la ritualización. Los líderes religiosos estaban obsesionados con el cumplimiento exacto de la ley, a menudo ignorando los principios fundamentales de la justicia, la misericordia y la fe. Jesús, al enseñar sobre la verdadera piedad, cuestionaba este enfoque legalista. En el Sermón del Monte, Mateo 5, versículo 7, Jesús dijo: «Ustedes han oído que se dijo, pero yo les digo», desafiando las normas establecidas y revelando una visión más profunda de la ley. En uno de los episodios más reveladores, Jesús reprendió a los fariseos por su obsesión con el diezmo de las hierbas y las especias mientras pasaban por alto los asuntos más importantes de la ley, como la justicia, la misericordia y la fidelidad. Mateo 23, versículo 23. Jesús no rechazaba la ley, sino que la llevaba a su cumplimiento más profundo, un corazón transformado que reflejara los valores del reino de Dios. La confrontación con el templo, purificación y juicio. El templo de Jerusalén, lugar central de la adoración y la vida religiosa, se había convertido en un símbolo de la corrupción del sistema religioso. Los líderes del templo, en colaboración con las autoridades romanas, habían transformado el templo en un centro comercial, donde se vendían animales para los sacrificios y se cobraban altas tasas de interés por el cambio de dinero. La famosa escena en la que Jesús expulsó a los mercaderes del templo, Mateo 21, versículos 12 a 17, es una de las confrontaciones más fuertes que tuvo con el sistema religioso. Al volcar las mesas de los cambistas y echar a los vendedores, Jesús denunció la profanación del lugar santo, diciendo: «Mi casa será llamada casa de oración, pero ustedes la han convertido en una cueva de ladrones». Este acto de purificación del templo no solo era un juicio contra el comercio en el lugar sagrado, sino también una denuncia del sistema religioso que había perdido su propósito original. Jesús vino a restaurar la verdadera adoración, una adoración que no dependiera de rituales vacíos, sino de un corazón sincero ante Dios. La parábola de los viñadores malvados, una denuncia de la corrupción. Jesús usó parábolas para desafiar a los líderes religiosos de manera indirecta, pero clara. Una de las más poderosas es la parábola de los viñadores malvados, Mateo 21, versículos 33 a 46. En esta historia, un hombre planta una viña y la arrienda a unos labradores. Cuando envía a sus siervos a recoger los frutos, los labradores los maltratan y matan. Finalmente, el hombre envía a su propio hijo, pero los labradores lo matan también, pensando que se quedarán con la viña. Esta parábola era una acusación directa a los líderes religiosos, que habían rechazado a los profetas enviados por Dios y que, finalmente, rechazarían al propio Hijo de Dios. Jesús les mostró que su rechazo de la verdad les llevaría a la condena, y que el reino de Dios sería arrebatado de ellos y entregado a otros que produjeran los frutos de justicia y misericordia. La cuestión de la autoridad, desafiando el poder establecido. Una de las mayores tensiones entre Jesús y los líderes religiosos giraba en torno a la cuestión de la autoridad. Los fariseos y saduceos querían saber por qué Jesús hablaba y actuaba como lo hacía, desafiando sus normas y estructuras. En varias ocasiones, les preguntaron:
¿con qué autoridad haces estas cosas? Marcos 11, versículos 27 a 33. Jesús respondió con sabiduría, evitando quedar atrapado en sus trampas. En lugar de darles una respuesta directa, les hizo una pregunta sobre el bautismo de Juan el Bautista, desafiando su falta de valentía para reconocer la verdad. Este tipo de confrontación mostraba cómo Jesús no solo desafiaba la autoridad religiosa, sino que también exponía la falta de autenticidad en el liderazgo de su tiempo. Reflexión: la lucha por la verdadera justicia. La confrontación de Jesús con los líderes religiosos no solo fue un conflicto personal, sino una lucha por la verdadera justicia y la verdadera adoración. Mientras los líderes religiosos se centraban en el cumplimiento externo de la ley y en mantener su poder, Jesús venía a restaurar el corazón de la religión, devolviéndole a la gente la posibilidad de tener una relación genuina con Dios. Jesús vino a desmantelar un sistema que había perdido su rumbo, para edificar un reino basado en la verdad, la misericordia y la transformación del corazón humano. La confrontación de Jesús con los líderes religiosos fue un preludio de lo que vendría, un camino hacia la cruz, donde Jesús ofrecería la única solución verdadera a la corrupción y el pecado que infectaban tanto a las estructuras religiosas como a la humanidad. Capítulo 10. La última cena, el amor que se entrega. Introducción: un momento de intimidad y revelación. La última cena de Jesús con sus discípulos es uno de los momentos más conmovedores y significativos en los Evangelios. Este acontecimiento no solo marca el inicio de lo que conocemos como la Pascua cristiana, sino que también es un profundo acto de amor, sacrificio y revelación del corazón de Dios. En la intimidad de esa cena, rodeado de aquellos que más lo amaban y que, al mismo tiempo, lo iban a abandonar en las horas siguientes, Jesús ofreció su cuerpo y su sangre como sacrificio, revelando el misterio más grande de su misión en la tierra, el amor que se entrega por la salvación de todos. En este capítulo, exploraremos las diversas capas de significado de la última cena, cómo Jesús se prepara para su sacrificio y cómo sus enseñanzas en este contexto aún resuenan en la vida cristiana actual. Esta cena no solo fue un acto de despedida, sino también un acto de profunda unidad y reconciliación con Dios. El contexto de la Pascua, una celebración de liberación. La última cena tuvo lugar en el contexto de la celebración de la Pascua judía, una festividad que conmemoraba la liberación de los israelitas de la esclavitud en Egipto. La Pascua estaba llena de simbolismo, especialmente en la comida que se compartía: pan sin levadura, hierbas amargas y cordero pascual. Cada uno de estos elementos tenía un significado profundo relacionado con la liberación y el sacrificio. Jesús, al celebrar esta cena con sus discípulos, les mostró que él mismo sería el nuevo Cordero Pascual, cuya sangre sería derramada para la liberación definitiva, no solo de la esclavitud en Egipto, sino del pecado y la muerte. Este acto de reconfiguración de la Pascua simbolizaba el cumplimiento de las antiguas promesas y la inauguración de un nuevo pacto entre Dios y la humanidad. El lavatorio de los pies, el amor que sirve. Antes de sentarse a la mesa, Jesús realizó un acto que sorprendió a todos sus discípulos. Se levantó, se quitó su manto, se ciñó una toalla y comenzó a lavar los pies de sus discípulos. Juan 13, versículos 1 a 17. Este gesto, que en su época era reservado para los sirvientes o los más humildes, fue una poderosa demostración de lo que significaba el amor en el reino de Dios. Al lavar los pies de sus discípulos, Jesús les mostró que el verdadero liderazgo no se basa en el poder o la autoridad,
sino en el servicio y la humildad. Este acto les enseñó que, para ser verdaderos seguidores de Cristo, no solo debían aprender a amar y a servir a Dios, sino también a amarse y servirse unos a otros. El lavatorio de los pies es una lección continua sobre la verdadera naturaleza del amor cristiano, un amor que se entrega, que no busca reconocimiento y que se humilla para elevar a los demás. La institución de la Eucaristía, el cuerpo y la sangre de Cristo. En medio de la cena, Jesús tomó el pan, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: «Este es mi cuerpo, que por ustedes es entregado. Hagan esto en memoria de mí». Lucas 22, versículo 19. Luego, tomó el cáliz de vino y les dijo: «Esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, que por ustedes se derrama». Lucas 22, versículo 20. Con estos gestos, Jesús instituyó el sacramento de la Eucaristía, un acto que se celebra en la Iglesia hasta el día de hoy. El pan y el vino, elementos simples pero profundamente simbólicos, se convirtieron en el medio por el cual los cristianos entrarían en comunión con el cuerpo y la sangre de Cristo. La Eucaristía, como acto de recordar y participar del sacrificio de Jesús, es una manifestación del amor de Cristo que no tiene fin, un amor que se da y se recibe, un amor que sigue siendo vigente en cada celebración del sacramento. La Eucaristía no solo es una acción litúrgica, sino una invitación a entrar en la misma relación de amor y sacrificio que Jesús mostró en la última cena. Es una llamada a vivir el amor entregado y a experimentar la unidad con Cristo y con la comunidad de creyentes. El anuncio de la traición, el dolor del abandono. En medio de la cena, Jesús anunció que uno de los que estaban presentes lo iba a traicionar. Este momento de dolor y angustia fue un preludio de lo que sucedería más tarde esa misma noche. Judas, uno de los 12 apóstoles, ya había pactado con los líderes religiosos para entregar a Jesús por 30 piezas de plata. La angustia de Jesús no solo era por la traición en sí misma, sino por la fractura que este acto causaría en la relación de amor y confianza que había construido con sus discípulos. Al decir uno de ustedes me va a entregar, Jesús reveló la profundidad de su amor y su conocimiento de la humanidad. Sabía que uno de los suyos lo traicionaría, pero aún así, los amaba hasta el final. Este anuncio también refleja un aspecto fundamental de la naturaleza humana, la capacidad de traicionar y fallar. Sin embargo, a pesar de la traición, Jesús no dejó de amar. De hecho, en el mismo acto de la traición, Jesús ofreció su cuerpo y su sangre como medio de reconciliación. El mandato del amor, amar como Él ha amado. Durante la cena, Jesús pronunció uno de sus mandatos más radicales: un mandamiento nuevo les doy, que se amen unos a otros, como yo los he amado, que también se amen unos a otros. Juan 13, versículo 34. Este mandamiento resumía la esencia de la vida cristiana, un amor que no tiene fronteras, un amor que es sacrificial, un amor que busca el bien del otro, incluso a costa del propio bienestar. El amor que Jesús enseña no es simplemente una emoción o un sentimiento, sino un compromiso activo de entrega, sacrificio y cuidado mutuo. Este amor es la marca distintiva de los seguidores de Cristo, la señal visible de que han experimentado la transformación de su corazón y que viven según los valores del reino de Dios. La predicción de la negación de Pedro, la fragilidad humana frente al amor divino. En otro momento durante la última cena, Jesús predijo que Pedro, uno de sus discípulos más cercanos, lo negaría 3 veces antes de que cantara el gallo. Mateo 26, versículos 31 a 35. Esta predicción mostró la fragilidad humana y la tendencia a ceder al miedo y la inseguridad,
incluso cuando se está profundamente comprometido con Jesús. Pedro, lleno de confianza, afirmó que nunca lo negaría, pero Jesús sabía que la debilidad humana era más fuerte de lo que él imaginaba. A pesar de su negación, Jesús nunca abandonó a Pedro. Más tarde, después de la resurrección, Jesús restauraría a Pedro, demostrando que el amor de Dios siempre tiene el poder de restaurar y sanar. Reflexión: el amor que transforma. La última cena es un testimonio del amor incondicional de Jesús, un amor que se entrega por completo, que no se mide por lo que recibe, sino por lo que da. En este acto, Jesús no solo mostró la profundidad de su amor, sino que también dejó un legado de amor sacrificial para sus seguidores. La Eucaristía, el lavatorio de los pies, el mandamiento del amor, y las predicciones sobre la traición y la negación, nos invitan a vivir ese amor en nuestra propia vida, transformando nuestras relaciones, nuestro servicio a los demás y nuestra relación con Dios. El amor que Jesús demostró en la última cena no es un amor superficial o limitado, sino un amor que trasciende el tiempo y el espacio, un amor que sigue llamándonos a entregarnos, a perdonar, a servir y a vivir en unidad con nuestros hermanos y hermanas. Capítulo 11. La pasión y la cruz, el sacrificio supremo. Introducción: el amor que se entrega hasta el final. La pasión de Jesús es el momento culminante de su vida en la tierra. Es el acto más profundo y conmovedor de entrega, donde el amor de Dios se manifiesta en su forma más pura, un sacrificio total por la salvación de la humanidad. A través de la tortura, el abandono, la humillación y finalmente la muerte en la cruz, Jesús cumplió la misión para la que había venido al mundo. No solo enfrentó la muerte física, sino que también cargó con el peso del pecado y el sufrimiento de toda la humanidad. Este capítulo profundiza en los momentos de la pasión de Jesús, desde su arresto en el jardín de Getsemaní hasta su crucifixión, mostrando cómo cada sufrimiento de Jesús está impregnado de un significado espiritual y teológico profundo. En su dolor y sacrificio, Jesús reveló el amor más grande que jamás se haya conocido. El arresto en Getsemaní, la agonía de la entrega. Después de la última cena, Jesús se retiró al jardín de Getsemaní, un lugar tranquilo y apartado, para orar. Allí, en la soledad de la noche, comenzó a experimentar la angustia profunda de su misión. En un acto de vulnerabilidad total, Jesús oró intensamente, pidiendo a su Padre que, si era posible, lo librara de ese destino. Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Mateo 26, versículo 39. El sufrimiento de Jesús no solo era físico, sino también emocional y espiritual. Sabía lo que le esperaba: el abandono, la traición, el dolor físico extremo y la separación de su Padre. Sin embargo, en su oración final, Jesús se entregó completamente a la voluntad de Dios: no sea como yo quiero, sino como tú. Mateo 26, versículo 39. Este acto de entrega, sí radical a la voluntad divina, es el corazón de la pasión. Fue en este momento, mientras oraba y se entregaba al Padre, que un ángel apareció para darle fuerza. La angustia de Jesús fue tan grande que, según los evangelios, sudó gotas de sangre, un signo del intenso dolor emocional que experimentaba. Lucas 22, versículo 44. La traición de Judas, el precio de la fidelidad rota. En el momento en que Jesús estaba en oración, uno de sus discípulos, Judas, se acercó a él con un beso, señalando su traición.
Mateo 26, versículos 48 a 50. Por 30 piezas de plata, Judas entregó a su maestro a los soldados romanos. Este acto de traición no solo fue un golpe físico, sino también un profundo dolor en el corazón de Jesús. Judas había sido uno de sus discípulos más cercanos, y su traición reflejó el dolor de la ruptura de una relación que se basaba en el amor y la confianza. A pesar de la traición de Judas, Jesús no lo maldijo, ni se vengó. Al contrario, lo llamó amigo, Mateo 26, versículo 50, mostrando una vez más su amor y misericordia, incluso hacia aquellos que lo traicionaron. Este momento revela la magnitud del sacrificio de Jesús. Él amó a los que lo traicionaban, incluso cuando su sufrimiento era inminente. El juicio ante el Sanedrín, la condena injusta. Tras su arresto, Jesús fue llevado ante el Sanedrín, el consejo religioso judío, para ser juzgado. En este juicio, los líderes religiosos se levantaron contra él con acusaciones falsas, buscando una razón para condenarlo a muerte. El testimonio contra Jesús era confuso y contradictorio, pero él permaneció en silencio, sabiendo que su destino ya estaba sellado. Cuando el sumo sacerdote le preguntó directamente si era el Cristo, el Hijo de Dios, Jesús respondió: «Tú lo has dicho», Mateo 26, versículo 64. Su afirmación fue suficiente para que lo acusaran de blasfemia, ya que los líderes judíos no podían aceptar la idea de un Mesías que fuera, en verdad, el Hijo de Dios. Jesús no defendió su inocencia, sino que aceptó la injusticia, sabiendo que su sacrificio era necesario para la salvación de la humanidad. La negación de Pedro, el fracaso humano frente a la lealtad divina. Mientras Jesús estaba siendo juzgado, Pedro, el discípulo más cercano, negó conocerlo 3 veces, tal como Jesús lo había predicho, Mateo 26, versículos 69 a 75. En un momento de miedo y debilidad, Pedro traicionó a su maestro, desmoronando la confianza que había demostrado en los días previos. Sin embargo, a pesar de la negación de Pedro, Jesús no lo rechazó. Cuando sus miradas se cruzaron después de la tercera negación, Pedro lloró amargamente, arrepintiéndose de su traición. A pesar de su fracaso, Pedro fue restaurado por Jesús tras la resurrección, quien le preguntó 3 veces: ¿me amas? Juan 21, versículos 15 a 17, reafirmando su llamado y su perdón. La negación de Pedro refleja la fragilidad humana y nuestra tendencia a fallar, pero también la misericordia infinita de Dios, que siempre está dispuesto a restaurarnos y levantarnos, incluso cuando nos sentimos más lejos de Él. El juicio ante Pilato, el rechazo de la justicia terrenal. Jesús fue llevado ante Poncio Pilato, el gobernador romano, para que fuera condenado a muerte. Pilato, después de interrogar a Jesús, no encontró ningún motivo para acusarlo y trató de liberarlo. Sin embargo, la presión de la multitud, instigada por los líderes religiosos, fue tan grande que Pilato cedió y ordenó la crucifixión de Jesús. En este juicio, Pilato representó la injusticia del poder terrenal, que, en lugar de defender la justicia, sucumbió a la presión de las masas y al miedo a perder el control. Jesús, en su silencio y entrega, mostró que su reino no era de este mundo y que su sacrificio sería el medio por el cual se revelaría la verdadera justicia de Dios. La crucifixión, el sacrificio supremo por la humanidad. La cruz era el medio de ejecución más cruel y humillante de la época. Jesús fue azotado, coronado con espinas y obligado a cargar su propia cruz hasta el Gólgota, el lugar de su crucifixión. Allí, entre 2 ladrones, fue clavado en la cruz,
un sufrimiento físico indescriptible. En la cruz, Jesús expresó su dolor y su angustia en palabras que resuenan hasta el día de hoy: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Mateo 27, versículo 46. Este grito refleja no solo su dolor físico, sino también el sufrimiento espiritual de la separación momentánea de su Padre, el dolor de cargar con el pecado del mundo. La crucifixión de Jesús no fue un accidente ni una tragedia sin sentido, sino el acto de amor más grande de la historia. En ese sacrificio supremo, Jesús tomó sobre sí los pecados de la humanidad, ofreciendo su vida como rescate para salvarnos del poder del pecado y la muerte. La muerte en la cruz, el fin de un sacrificio, el inicio de una nueva vida. Cuando Jesús finalmente expiró, el velo del templo se rasgó en dos, simbolizando que el acceso a Dios ya no estaba limitado por el sistema sacerdotal, sino que ahora estaba abierto para todos, gracias al sacrificio de Jesús. Mateo 27, versículo 51. Jesús murió para restaurar la relación rota entre Dios y la humanidad. Su muerte, aunque física, no fue el final, sino el comienzo de una nueva esperanza. En ese sacrificio, la muerte de Jesús no fue solo un acto de sufrimiento, sino de victoria, la victoria sobre el pecado, sobre la muerte y sobre todo aquello que separa al hombre de Dios. Reflexión: el amor que vence al pecado y a la muerte. La pasión y la cruz de Jesús son el centro del mensaje cristiano. En su sufrimiento, Él reveló la profundidad del amor divino, un amor que no tiene límites, que no teme al dolor y que se ofrece hasta el último aliento por la salvación de la humanidad. La cruz es el símbolo de ese amor supremo, que vence el pecado y la muerte. Jesús no murió por sí mismo, sino por nosotros. Su sacrificio fue el acto más grande de amor y la clave para la reconciliación entre Dios y el hombre. La cruz, en su aparente derrota, se convirtió en el símbolo de la victoria divina, un recordatorio de que el sacrificio y el amor entregado tienen el poder de transformar el mundo. Capítulo 13. La Ascensión y el Espíritu Santo, un nuevo comienzo. Introducción: la promesa de la presencia continua. La ascensión de Jesús al cielo es un momento clave en la narración de su vida y ministerio, marcando no solo el final de su presencia física en la tierra, sino también el comienzo de una nueva fase en la relación de los creyentes con Dios. A través de este evento, Jesús no se aleja de sus seguidores, sino que los prepara para recibir la ayuda del Espíritu Santo, quien sería su guía y consolador en la misión que les quedaba por delante. En este capítulo, exploraremos la significancia de la ascensión de Jesús y la llegada del Espíritu Santo, dos eventos que están profundamente entrelazados y que dan paso a la misión continua de Jesús a través de sus discípulos, extendiendo su obra a todos los rincones de la tierra. La ascensión, el retorno al Padre. La ascensión de Jesús al cielo ocurrió 40 días después de su resurrección, frente a los ojos de sus discípulos. En el Monte de los Olivos, Jesús les dio sus últimas instrucciones antes de partir: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta los confines de la tierra. Hechos 1, versículo 8. Mientras les hablaba, fue elevado y una nube lo cubrió, llevándolo al cielo. Los discípulos, atónitos y mirando hacia el cielo, fueron consolados por dos ángeles que les dijeron: este Jesús, que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Hechos 1, versículo 11. La ascensión no fue solo una despedida, sino un acto de glorificación.
Jesús, regresando al Padre, reafirmó su autoridad y su posición divina. Pero, al mismo tiempo, Jesús les dejó una misión clara: ser testigos de su amor y su poder en el mundo. La ascensión marca la transición del liderazgo visible de Jesús al liderazgo espiritual a través del Espíritu Santo. El mandato de la Gran Comisión: ser testigos del reino. La ascensión también consolidó el mandato que Jesús había dado a sus discípulos, la Gran Comisión. A través de esta misión, los seguidores de Jesús fueron llamados a compartir las buenas nuevas del reino de Dios con el mundo entero, sin limitaciones geográficas ni culturales. Jesús les dio poder para llevar a cabo esta tarea mediante la promesa de la llegada del Espíritu Santo. La Gran Comisión no solo se trataba de predicar el Evangelio, sino de hacer discípulos, de enseñar y bautizar en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Mateo 28, 19-20. Este mandato continuaba la obra que Jesús había comenzado, y su cumplimiento dependía de la presencia activa del Espíritu Santo, quien fortalecería y guiaría a los discípulos en su misión. La promesa del Espíritu Santo, el Consolador. Antes de ascender al cielo, Jesús había prometido a sus discípulos que no los dejaría huérfanos. Aunque Él ya no estaría físicamente con ellos, les enviaría el Espíritu Santo, quien sería su guía, su consolador y el que les daría el poder necesario para cumplir la misión encomendada. En el Evangelio de Juan, Jesús les asegura: «Os conviene que yo me vaya, porque si no me voy, el Consolador no vendrá a vosotros, pero si me voy, os lo enviaré». Juan 16, versículo 7. El Espíritu Santo sería más que una presencia confortante, sería el poder transformador que daría a los discípulos la capacidad de predicar con valentía, sanar a los enfermos, expulsar demonios y hacer milagros en el nombre de Jesús. A través del Espíritu, los discípulos experimentarían la presencia continua de Jesús, guiando sus corazones y acciones. El día de Pentecostés, el Espíritu Santo desciende. El cumplimiento de la promesa de Jesús llegó en el día de Pentecostés, cuando los discípulos se encontraban reunidos en un lugar de Jerusalén. De repente, se produjo un estruendo como el de un viento fuerte, y lo que parecía ser lenguas de fuego se posaron sobre cada uno de ellos. Fue entonces cuando fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en diferentes lenguas, proclamando las maravillas de Dios. Hechos 2, versículos 1-4. Este evento marcó el nacimiento de la Iglesia cristiana. Los discípulos, antes temerosos y dispersos, fueron transformados en valientes testigos de Cristo, proclamando su resurrección y la salvación en su nombre. Pedro, uno de los apóstoles, se levantó y predicó un mensaje poderoso sobre la muerte y resurrección de Jesús, llevando a 3,000 personas a arrepentirse y ser bautizadas ese mismo día. Hechos 2, versículo 41. El Espíritu Santo no solo llenó a los discípulos con un poder sobrenatural, sino que también los unió como una comunidad de creyentes, formando el cuerpo de Cristo en la tierra. Este evento cumplió la profecía de que Dios derramaría su Espíritu sobre toda carne. Joel 2, versículos 28-29, marcando un nuevo comienzo en la historia de la humanidad. El Espíritu Santo, la presencia activa de Dios en el creyente. A través del Espíritu Santo, los creyentes experimentan una relación personal y transformadora con Dios. El Espíritu actúa como guía, consolador, maestro y fuente de poder para vivir una vida cristiana fiel. El apóstol Pablo explica que el Espíritu es el que da vida y que nos ayuda en nuestra debilidad, intercediendo por nosotros cuando no sabemos qué pedir. Romanos 8, versículo 26. Además,
El Espíritu Santo capacita a los creyentes para servir a Dios y a los demás, distribuyendo dones espirituales que permiten la edificación de la Iglesia y el testimonio del Evangelio. Estos dones no son para el beneficio personal, sino para el bien común, y son una manifestación de la gracia y el poder de Dios en acción. La Iglesia, el cuerpo de Cristo y la misión del Espíritu. El Espíritu Santo es fundamental para la vida de la Iglesia, el cuerpo de Cristo. A través de él, los creyentes están unidos como una comunidad de fe, trabajando juntos para cumplir la misión que Jesús les encomendó. En este sentido, la Iglesia no es simplemente un lugar donde se adora, sino una comunidad viviente, llena de la presencia de Dios, que tiene como propósito llevar el mensaje de Jesús al mundo. El Espíritu Santo también es quien da testimonio en el corazón de cada creyente, asegurando que somos hijos de Dios, Romanos 8, versículo 16. Es Él quien nos transforma, haciéndonos cada vez más semejantes a Cristo, y quien nos capacita para vivir en obediencia a la voluntad de Dios. Reflexión: el Espíritu Santo y la esperanza del reino. La ascensión de Jesús y el derramamiento del Espíritu Santo son eventos inseparables que marcan el comienzo de una nueva etapa en la historia de la salvación. Mientras que Jesús ascendió al cielo, el Espíritu Santo descendió para morar en los creyentes, dándoles poder para ser sus testigos en el mundo. A través del Espíritu Santo, los cristianos experimentan la presencia continua de Jesús, la guía divina y el poder transformador para vivir vidas que reflejan el amor y la justicia del reino de Dios. La ascensión no fue una despedida, sino un nuevo comienzo, ya que el reino de Dios se extiende en la tierra a través de la Iglesia, y el Espíritu Santo es el agente de esta transformación. Así, mientras esperamos el regreso glorioso de Jesús, podemos vivir con la esperanza de que el Espíritu Santo nos capacita para vivir según los valores del reino y ser testigos del amor de Dios en un mundo que necesita desesperadamente su luz. Epílogo: el seguimiento de Jesús hoy. La llamada eterna: ser discípulos de Cristo. A lo largo de los capítulos de este libro, hemos recorrido las huellas de Jesús, desde su nacimiento en humildes condiciones hasta su gloriosa ascensión al cielo. Su vida, muerte y resurrección constituyen el fundamento de nuestra fe y el modelo de lo que significa ser un seguidor de Cristo. Pero la historia de Jesús no termina en las páginas de los evangelios ni en las escenas de la ascensión. Hoy, su llamado a seguirle sigue resonando en los corazones de aquellos que buscan la verdad, la paz y el propósito en un mundo lleno de incertidumbre. El seguimiento de Jesús hoy no es un simple acto de admiración de su vida pasada, sino una invitación a entrar en una relación viva y dinámica con Él, que nos transforma y nos impulsa a vivir como Él vivió. Ser discípulo de Jesús es aceptar la invitación de caminar a su lado, aprender de Él y seguir su ejemplo, con la certeza de que su Espíritu Santo nos guía y fortalece. Vivir según el reino de Dios, la misión del cristiano. El mensaje central de Jesús, el reino de Dios, sigue siendo una realidad viva para los creyentes hoy. Este reino no es solo un futuro prometido, sino una realidad presente que se vive en el corazón de aquellos que siguen a Jesús. Vivir según el reino significa vivir según los principios de justicia, paz, amor y misericordia que Jesús enseñó. Es trabajar por la reconciliación, sanar las heridas de un mundo roto, servir a los demás y, sobre todo, amar como Él nos amó. El llamado de Jesús no es solo para el individuo, sino para la comunidad de creyentes. La Iglesia, como cuerpo de Cristo, tiene la responsabilidad de ser luz en el mundo, siendo un reflejo del amor y la gracia de Dios. En el contexto actual, esto implica un compromiso con la justicia social,
el cuidado del medio ambiente, la promoción de la paz y la erradicación de las divisiones que separan a la humanidad. El seguimiento hoy, desafíos y bendiciones. Ser seguidor de Jesús en el siglo XXI no está exento de desafíos. Vivimos en un mundo que a menudo está en desacuerdo con los valores del reino. La cultura moderna, a menudo centrada en el individualismo, el materialismo y el poder, presenta una visión del mundo contraria a los principios de humildad, sacrificio y servicio que Jesús enseñó. Ser cristiano hoy puede significar tomar decisiones difíciles, rechazar el conformismo de la sociedad y, a veces, enfrentar persecución o marginación por nuestra fe. Sin embargo, el seguimiento de Jesús también trae consigo una profunda paz, una esperanza inmensa y una comunidad de creyentes que nos apoyan en el camino. La vida cristiana, lejos de ser una carga, es una fuente constante de alegría y propósito. Al vivir para Él, descubrimos un sentido profundo de pertenencia a algo más grande que nosotros mismos, el reino de Dios, que trasciende el tiempo, la cultura y las circunstancias. La vida cristiana, un viaje de transformación. El seguimiento de Jesús no es un destino, sino un viaje continuo de transformación. Al vivir en comunión con Él, somos cambiados, poco a poco, para reflejar su carácter en nuestras vidas. A través de la oración, la meditación en su palabra, el servicio a los demás y la vivencia del Espíritu Santo, somos moldeados a la imagen de Cristo. Este proceso de transformación no es instantáneo, es un camino que dura toda la vida. Pero cada paso dado en fidelidad a Jesús nos acerca más a la plenitud de la vida que Él vino a ofrecer. Como Jesús mismo dijo, yo he venido para que tengan vida, y la tengan en abundancia. Juan 10, versículo 10. Esta vida abundante no es solo una promesa para el futuro, sino una realidad que comienza ahora, cuando vivimos conforme a los principios del reino. El regreso de Cristo, la esperanza de un futuro glorioso. Aunque Jesús ascendió al cielo, su promesa de regresar sigue viva en la esperanza cristiana. Los seguidores de Jesús esperan con ansia su regreso, cuando Él establecerá definitivamente su reino de paz y justicia. Este regreso no será solo una restauración de lo que fue, sino la culminación de la historia humana, donde la muerte será vencida, el mal será erradicado y toda creación será restaurada a su propósito original. Mientras tanto, los cristianos vivimos con la expectativa de este futuro glorioso, pero también con la responsabilidad de ser agentes de cambio en el presente. La promesa de su regreso nos impulsa a vivir con esperanza y urgencia, sabiendo que el tiempo es corto y que cada día es una oportunidad para testificar de su amor y su gracia. Reflexión: seguir a Jesús es seguir la vida misma. Seguir a Jesús es embarcarse en un viaje de vida plena. Es entrar en una relación personal con el Creador, ser transformado por su amor y extender ese amor a los demás. Es un camino de renuncia, sacrificio, servicio y sacrificio, pero también de alegría, esperanza y satisfacción profunda. Al seguir a Jesús, encontramos nuestra verdadera identidad como hijos e hijas de Dios, llamados a vivir como Él vivió. Esta biografía espiritual narrada nos invita a dar un paso más en nuestra relación con Él, no solo con nuestras palabras, sino con nuestras acciones diarias. Siguiendo sus pasos, nos convertimos en testigos del reino que Él vino a establecer, llevando el mensaje de amor y reconciliación a todo el mundo. Que este libro sirva como un recordatorio constante de que, a pesar de los desafíos de la vida, seguimos a aquel que venció la muerte y que está con nosotros, guiándonos hacia el reino eterno de Dios. Amén.